Buenos días a todos. Vamos a tener hoy en día pues la sesión 3 de este segundo cuatrimestre que se refiere pues a la asignatura bioética de comienzos de la vida. En la oportunidad anterior vimos el inicio de la vida desde la etapa de la concepción, pero en este momento pues voy a exponer yo sobre bioética en pediatría y luego tendremos la siguiente fase que es la bioética del adolescente. O sea, la bioética en pediatría, quiero decir la bioética en el niño. Pantalla, vamos a ver, como les decía, la bioética en esta primera fase de la vida extrauterina. Entonces vamos a comenzar por saber qué temas vamos a tocar. Fíjense, la bioética en pediatría es muy extensa, tiene muchas aristas que pudiéramos abordar, pero hay que hacer, en favor del tiempo, pues tenemos que hacer una selección de aquellas que consideramos pues, de mayor importancia. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es un niño y vamos a empezar con una manera muy poética como Andrés Eloy Blanco. Dice que el niño es ese que tiene la emoción de la vida por vivir, el alma de las cosas bellas, la claridad de un día de juego, la malicia de los corazones buenos, el valor de los guerreros encantados, el misterio de los cuentos de hadas, la franqueza de los rostros inocultables, la profundidad de sus ojos descubridores, el evangelio de su verdad infinita y además de eso la maravillosa sensación de libertad. Entonces, fíjense aquí podemos destacar estas palabras que realmente definen la transparencia, la curiosidad y la libertad. Entonces, pero hay otras formas de saber quién puede ser un niño, ¿verdad? Entonces, tenemos el test del principito. Ustedes no sé si conocen el test del principito. Vamos a ver quién me dice esta figura que está acá, qué es lo que ve en esta figura. Un elefante, Vamos a ver, un sombrero, ¿qué ves tú? Un un sombrero. sombrero, ¿verdad? Pues tú no eres un niño, porque un niño vería, sí, por eso, no eres un niño, ya pasaste el test, porque un niño vería esto, un elefante que ha sido devorado por una boa. Entonces, personas grandes nunca comprenden nada por sí solos y es cansador que los niños tienen siempre que darle las explicaciones. Entonces, es la visión mágica de las cosas lo que caracteriza, pues, justamente a los niños. Entonces, vamos a ver cuáles son los límites de la niñez para saber de qué estamos hablando. Entonces, fíjense, no hay un criterio único. Ahí los límites cambian un poco dependiendo de quién los define. Para la UNICEF, en su Convención sobre los Derechos del Niño, todo ser humano menor de 18 años. Para la LOMNA, la Constitución nuestra y la LOMNA, niño es toda persona menor de 12 años y adolescente, y ya hace una división con el adolescente, pues que adolescente es el que tiene 12 o más años hasta los 18 años. Y tenemos otro criterio, por ejemplo, el de la OMS, que dice que cambia un poquito el límite entre la niñez y la adolescencia y habla de los 10 años para pasar a ser adolescente y hasta cumplir los 20, ya siendo adolescente, ¿verdad? Pero fíjense, hay otras variaciones que ustedes van a poder ver. Probablemente la doctora Sileo les hable de otros criterios nuevos que extienden ese periodo de la adolescencia. Y no sé si se recuerdan que en la presentación que tuvimos de Horizonte, la persona que dio la conferencia decía que ellos alargaban el periodo para el uso de sus programas hasta los 14 años. O sea, que ven que es importante saber cómo lo define el niño, la persona que está hablando justamente de esta área. Entonces, ese niño, esa etapa de la niñez se divide en subetapas, ¿verdad? Porque el niño es un ser muy cambiante, porque está en un activo proceso de crecimiento y desarrollo y tiene características muy diferentes en las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Entonces, por eso, esta es la que se usa en pediatría usualmente, que hablamos de recién nacido en los menores de 28 días, de lactante los menores de 2 años, pero hacemos una distinción, el menor que es hasta el año y el mayor que es de 1 a 2 años, el preescolar de 2 a 7 y el escolar de 7 a 2. Otros dividen la niñez en dos etapas, la llamada primera infancia
y que en la cual se cumplen sobre todo estos procesos, el de crecimiento y maduración, el establecimiento de las relaciones y la comunicación. Y la segunda infancia, donde ocurre sobre todo los procesos de socialización, autonomía y la educación formal. Entonces, el niño no siempre si hoy en día cualquiera de ustedes piensa en un niño, piensa en un ser que todo el mundo quiere, admira, quiere estar con él, quiere ganarse su atención, ¿verdad? Es porque estamos en un momento que digamos que es el momento de oro de la niñez. Pero no sucedió, que estoy hablando en general, por supuesto, ese momento de oro cambia dependiendo del ambiente donde esté ese niño, ¿verdad? Pero eso no sucedió siempre. Y vemos así que en las primeras civilizaciones los niños no se tenían de esa manera, sino que se consideraban, ya va, que ya, ajá, sino que se consideraban seres imperfectos, eran abandonados, muchas veces se llegó a practicar en algunas comunidades el infanticidio, sobre todo cuando no tenían defectos, por ejemplo. Rápidamente ese periodo no duraba muy poco, enseguida ya compartían su vida con los adultos y ya los ponían inclusive los trataron un poco mejor. Por ejemplo, los griegos y los romanos sí los consideraban pues personas a quien habría que prestarles atención y se ocupaban un poco más, digamos, de su cuidado, de su atención y de su educación. Luego viene la Edad Media, que es un periodo muy oscuro para la niñez. Allí en este tiempo los niños se consideraban seres malos, sin educación, se sumaban precozmente al trabajo y bueno, se morían con mucha frecuencia, pues, porque imagínense todos los problemas de salud que había en ese tiempo, las pestes y todo esto, y las primeras personas que se llevaban eran los niños, que eran justamente los que estaban en peores condiciones para afrontar. Pero todo cambia ya cuando nos acercamos al siglo XVII y XVIII, ¿verdad? Donde hay nuevas formas de ver la niñez y un pionero en esto fue Juan Jacobo Rousseau, que en su libro El Emilio se refiere justamente a que el niño es un ser puro, con una personalidad propia, que es corrompido por la sociedad y por ello él insiste en que la adultización que viene por la educación, hacemos justamente es contaminar a ese niño, ¿verdad? Que el niño debe ser libre, ¿ok? Luego vemos ya, este, por supuesto, en todas estas épocas los niños pues tenían, solo los que estaban cerca de sitios donde se hacían, en los conventos, por ejemplo, sitios donde había cultura, pues tenían la oportunidad de estudiar algo. Pero todo cambia pues ya en el siglo XIX, porque empiezan a aparecer las escuelas públicas, los niños se escolarizan, la niñez se amplía, ya se empieza a distinguir dentro de ello la adolescencia, la atención sanitaria mejora, se extiende el proceso educativo por más años, ¿verdad? Y los niños socializan mucho más, ¿verdad? Pero realmente, como les decía antes, el siglo de oro es el 20, porque allí ocurre la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que hace ya al niño no solamente un objeto de protección, sino también un sujeto de derecho. Entonces, el paradigma de la perfección fue pasando a lo largo del tiempo del anciano, que era venerado en los tiempos más antiguos, ¿verdad? Porque era el que tenía la sabiduría, después pasó al joven durante toda esta etapa, y finalmente el paradigma de la perfección hoy en día, pues sería en nuestro siglo XXI y en el XX, pues sería el niño. Vamos a hablar un poco, pues, de un tema que es bien importante, que sería cómo se desarrolla el niño en cuanto a la moral, ¿verdad? ¿Cómo es el desarrollo moral de ese niño? Entonces, existen muchos estudiosos pues, de esta evolución del niño. Uno de ellos es Piaget, por ejemplo, que sabemos que es una de las personas que, bueno, que se dedicó más al desarrollo cognitivo de los niños, ¿verdad? Y tenemos así como Piaget establece, esto lo voy a decir muy rapidito, y lo llamo acotación porque el desarrollo moral va muy ligado al desarrollo cognitivo. Para que haya desarrollo moral tiene que haber desarrollo cognitivo. Entonces vemos así como Piaget establece estas etapas. La etapa de 0 a 2 años, que es la sensoriomotora, donde el niño
actúa por imitación de los adultos, comienza a desarrollar su memoria y comienza el pensamiento. A veces la gente piensa que en esta etapa los niños no piensan. Sí piensan, lo que pasa es que no saben expresar su pensamiento, no tienen el lenguaje parental, donde ya hay un desarrollo del lenguaje, comienza la capacidad de pensar en forma simbólica y el niño comienza a tener un pensamiento cada vez más lógico en operaciones unidireccionales, donde el niño tiene ya capacidad de resolver problemas concretos de manera lógica y activa. Y a partir de los 11 años hasta la adultez, se va desarrollando es la capacidad de resolver los problemas abstractos y de una manera más lógica. El pensamiento se hace más científico y el interés por los temas sociales. Ahora, es muy importante en que todas estas etapas se den el ambiente en el cual ese niño se desarrolla. Si no hay un ambiente adecuado, estas capacidades no alcanzan el nivel pues, que deberían de alcanzar por el potencial genético que tiene el niño. Entonces, hay una de las personas más reconocidas que ha estudiado el desarrollo moral de los niños, además de Piaget también y Gilligan también, es Lawrence Kohlberg. Kohlberg divide el desarrollo moral de los niños en tres niveles. Este que llama preconvencional, o sea, antes de aceptar las convenciones. El convencional y el postconvencional o de los principios, que va más allá de las convenciones. Entonces, cada etapa está dividida en dos estadios. Y aquí no los voy a mencionar porque se los voy a desglosar un poquito con las características de cada una de estas etapas. Entonces vemos aquí el nivel 1 preconvencional. La primera etapa es la de la moral heterónoma. Esto quiero advertirles porque no existen límites precisos de edad para el desarrollo moral. Varía de un niño a otro, de un medio. Podríamos decir, porque esta primera etapa se da en esos primeros años de la edad preescolar. En esta etapa, el niño tiene una obediencia ciega a lo que se le impone, a las órdenes, pero es por miedo al disgusto y al castigo. Y piensa que las normas morales son invariables, o sea, son normas morales objetivas, que vienen siempre de afuera, no de su interior, pues, y que son invariables, no tienen excepción. Luego viene una etapa que se llama la etapa del individualismo, donde el niño comienza a favorecer los intereses propios. El niño piensa, comienza a entender que otros pueden tener opiniones diferentes e intereses diferentes a los de él, pero él siempre quiere imponer los suyos, pues. Y él solamente sigue las normas cuando considera que lo benefician a alguien. Les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó en esta semana. Yo tengo una nieta de 7 años, por casualidad, pues hay una prima, una persona en la familia que estaba viviendo en España, que viene a Venezuela y ubicó a los niños en colegio en enero, pues ya ha empezado el año escolar y por casualidad la niña de la misma edad de esta persona, familia, pues coincidió en el mismo colegio, en el mismo salón de mi nieta, no lo sabíamos, pues resulta que ella tiene ahora su prima allí. Pero esta niña nació en España, se llama, en Barcelona, y ha estado, y tiene un shock cultural, está llegando acá a algo totalmente diferente en el colegio, y la niña, pues, desde que llegó tiene problemas, no alcanza digamos, no se compenetra con el grupo. En el salón, los niñitos no la toman en cuenta, eh, han llamado a los papás y todo, y entonces no sé, ella, que su familia de ella tendría que ayudarla, que tendría que incorporarla a los grupos que ya se hacen en los salones y todas estas cosas. Y ella pues siempre argumenta cosas y dice que bueno, que no le gusta mucho como es, que sus amigas no quieren, que su mejor amiga es muy celosa, y en todos los argumentos. Entonces, dale, estamos en ese plan para ver si es posible que ella ayude a la niña. Entonces, en estos días a mí se me ocurre decirle, a Dios no le gusta esa conducta que tú estás haciendo, que no estás haciendo bondadosa con tu prima, que no la estás ayudando. Y entonces ella se queda pensativa y me dice, mira, Abby, ¿y tú crees que si yo hago eso, Dios le dice a Santa Claus que me traiga lo que yo quiera en Navidad?
Entonces yo le dije, claro, los niños que son bondadosos y que hacen este tipo de cosas, Papá Dios enseguida le manda a decir Santa Claus que les trae. Ah, bueno, yo voy a hablar con unos compañeritos míos, un compañerito mío que él es muy bueno, y él cuando los niños están tristes le compra galletitas en el cafetín. Yo voy a hablar con él para comprarle unas galletitas y hablar con ella. Entonces fíjense que como ya estamos en esta etapa, pues, de que lo que nos favorece es lo que nosotros vamos a aceptar, ¿ok? Bueno, perdonen el inciso, pero es que me ocurrió en esta semana, pues, y me dio mucha risa ver que ya se está retratando en esta etapa. Entonces, bueno, fíjense, la etapa 3, que es la de las relaciones interpersonales, aquí hay los, el- los, los niños pues empiezan a ver que las reglas no son estrictas, que pueden haber algunas excepciones dependiendo de la intención que se tenga o de las circunstancias. Comienza quiere siempre satisfacer las expectativas familiares y comunitarias, quiere que lo consideren un niño bueno y comienza en esta etapa la empatía y el respeto mutuo. Esto más o menos, fíjense, la etapa 2 más o menos va alrededor a partir de los 7, 8 años. Esto vendría ya como entre los 11, 13 años, más o menos, aproximadamente, porque les insisto, es variable. Luego tenemos la etapa 4, donde ya empiezan a ver los intereses sociales, son mucho más marcados en esta etapa. Hay respeto a las leyes, pero este, puede haber, considerarse una excepción cuando los deberes sociales chocan con los deberes sociales, ¿verdad? Y con los imperativos de conciencia, ¿ves? Esto se ve ya en la etapa de la adolescencia media, más o menos. Luego tenemos la etapa 5 que se llama del contrato social y derechos individuales, donde lo que predomina es la racionalidad. Y aquí, pues, se considera que hay una diversidad de valores y opiniones entre las personas y las personas buscan tener acuerdos, ¿verdad? Y también empieza a perfilarse que algunos valores y algunos derechos son absolutos y que pueden estar por encima de las leyes inclusive, como es el derecho a la vida y a la libertad. Y la última etapa sería como la de la autonomía moral, donde se respeta la dignidad básica de todas las personas, se aplican los principios éticos universales en las decisiones concretas y se adquiere como un sentido individual de la justicia. Para Colbert, el desarrollo moral es un camino hacia la justicia y a esa justicia pues ya razonada a nivel individual. Bueno, quiero decirles que estas etapas, como les decía antes, no se cumplen en la misma forma en todas las personas, que la mayoría de las personas se quedan en la etapa 4 o 5, pocas personas llegan a la etapa de la autonomía moral realmente, ¿verdad? Y que, bueno, eh, 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 a veces inclusive se quedan en etapas un poquito más previas. Entonces, aquí yo traté de hacer una síntesis pues, de las diferentes teorías del desarrollo moral, ¿verdad? Y con sus características para, digamos, tener una idea y ver cómo coinciden. ¿Ves? Entonces tenemos aquí, fíjense, el Piaget está en verde. Piaget tiene la etapa inicial que es el egocentrismo, ¿verdad? Luego tenemos la, digamos, la, la imposición, el autoritarismo impuesto. Luego tenemos la etapa de la reciprocidad, ¿verdad? Y por último, el altruismo, perdón, el del consenso. Bueno, estoy diciendo algo que no le corresponde, sino altruismo, como lo llama Piaget. Luego tenemos, por ejemplo, Colbert, ya la tenemos acá, la moral heterónoma en esta primera etapa, y luego tenemos la convencional que viene más o menos equivalente a la reciprocidad de Piaget, y al final, pues, la etapa de la moral autónoma que coincide con el altruismo y de Piaget. Vemos aquí como en cuanto a las normas, aquí las normas externas, objetivas, invariables, después normas impuestas, es la que impone las normas, ¿verdad? Y por último, el consenso social y la mayor flexibilidad de acuerdo a los factores. Y vemos cómo en las relaciones interpersonales, pues aquí respeto a la autoridad, aquí sumisión y obediencia, aquí ya una justicia de igualdad y respeto mutuo, y aquí el interés por la gente.
Entonces, fíjense, aquí ponemos acá como un corte, ¿verdad? Porque esta edad es muy importante en el desarrollo moral. Esa etapa que usualmente se da entre los 7 y los 9 años, donde el niño empieza a generalizar y a considerar que las normas pueden tener excepciones. Esto es muy importante en el desarrollo moral. Y también en la capacidad del niño, como veremos luego, de tomar decisiones. Bueno, entonces vamos a ese punto, la toma de decisiones, ¿verdad? Esta es otra cosa que es muy discutida, pues hasta dónde el niño puede ser capaz de decidir y hasta cuándo, hasta dónde debe siempre estar sometido a las decisiones de sus representantes. Entonces, fíjense, para tomar decisiones se necesitan tres condiciones fundamentales. Recibir el saber de qué se trata, o sea, el recibir la información y comprenderla, el tener capacidad para elegir y la voluntariedad, o sea, el querer elegir y el ser libre para elegir. Entonces, estas tres condiciones, por lo general, se van formando en el niño en forma simultánea, pues. Y usualmente cuando un niño falla alguna de, de estos elementos, pues esto influye sobre los otros y hace que, digamos, le da una capacidad mayor o menor de la toma de decisiones. Entonces, para tener la capacidad, que es, digamos, una de las que más nos costaría entender, existen algunos criterios, que es que el niño tenga la habilidad para analizar las opciones disponibles, apreciar, tener una idea sobre sus consecuencias y las posibilidades de éxito que tengan las opciones, que tenga ya en formación un sistema de valores y que tenga la habilidad para comunicar sus decisiones. Entonces, pero la capacidad para decidir no es, va a estar influido por muchos factores del ambiente, intrínsecos como la edad, pues que ya lo dijimos antes, pero también tiene que ver con otras cosas que dependen del ambiente, como por ejemplo el estado de salud, el estado emocional, el hecho de que tenga ansiedad. Esto no es ambiente, por cierto, lo dije, me refiero a otros elementos que estén presentes en el niño, la experiencia que él tenga en decisiones, y en esto influye mucho la familia, el trato que le da la familia a los niños. Cuando los niños se acostumbran desde pequeños a tomar sus pequeñas decisiones, pues ellos son capaces de decidir por sí solos más tempranamente que aquellos niños sobreprotegidos en los cuales nunca se les consulta y siempre se decide por ellos. Y por supuesto el ambiente, la cultura, la familia, la religión y los valores. Entonces, vemos acá que nosotros consideramos, pues, que sobre todo en la parte, en las tomas de decisiones a nivel médico, pues, nosotros se considera que existen tres etapas. Esto es aplicable al nivel médico, pero también al trato del niño en general. Un primero es recibir esa información. Aquí, en el caso, por ejemplo, del niño en la casa, si van a salir un fin de semana y le dicen, ven, móntate en el carro que nos vamos. El niño tiene derecho a saber para dónde van, ¿verdad? No que se le lleve así, vamos y no te interesa dónde va. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a practicar desde esa primera etapa. Y en el caso de, digamos, de la asistencia médica, pues, entonces sería que el niño sea informado de lo que tiene, de por qué de sus síntomas y qué queremos hacer con él. Y esta información, pues, tiene que tener el nivel, pues, debe ponerse al nivel del propio niño, no en términos que él no pueda comprender. Entonces, tenemos una segunda etapa, que es la etapa del niño que ya supera, como les decía antes, por allí los 7, 8 años, donde el niño va adquiriendo poco a poco la capacidad de entonces de participar en esa decisión, ya sea asintiendo o disentiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que darnos cuenta si él está comprendiendo lo que le decimos, que tenemos que pedirle que de su opinión, y esa opinión debe ser tomada en cuenta, porque nada hacemos diciéndole qué te parece a ti o qué opinas tú, y terminamos haciendo lo contrario de lo que él desea. Pues entonces él ya no va a tener interés en participar. Y cuando no se pueda respetar su opinión, entonces hay que decirle que no se le va a poder respetar, ¿ok? Entonces hay cosas, decisiones que son más sencillas, que un niño puede tomar, pues inclusive en el área médica, pues porque no puede decir, uno lo va, por ejemplo, a vacunar y él puede decidir si es en el lado izquierdo o en el derecho, por ejemplo, ¿verdad?
o pedir que, cómo quiere estar sentado, si quiere estar en las piernas de su mamá, cualquier cosa de esas hay que tomarla en cuenta. Esto en medicina, pues en la atención sanitaria se llama asentimiento. Y se llama asentimiento informado porque el niño debe, para participar en esas decisiones, pues tiene que haber recibido información. Inclusive, cuando las decisiones son de mayor importancia, por ejemplo, niños que son sometidos a procedimientos que son cruentos, que tienen complicado sentimiento, inclusive se hace por escrito y se pide al niño pues que de pues, que haga, digamos, por escrito puesto su hecho de asentir o de no asentir, ¿ok? Hay, por supuesto, formularios que están muy adaptados pues al nivel cognitivo del niño. Bueno, y por último, la última etapa es la del consentimiento informado. El consentimiento informado como tal es a partir de los 18 años, que sería cuando ya deja de ser un adolescente. Ya sabemos que hay variaciones. Existen algunas circunstancias en las cuales el niño ha desarrollado ya esa capacidad y pudiera ser tomado en cuenta y pudiera ser su propio consentimiento. Y hay algunas figuras por allí de las cuales no quiero extenderme, como por ejemplo lo que se llama el menor emancipado, que es una figura que en nuestra legislación pues no está muy bien definida. Entonces, aquí pues por supuesto la persona decide por sí misma. Olvidé decirle que la parte del asentimiento es obligatorio a partir del comienzo de la adolescencia, de los 10 o de los 12 años, pero ya lo debemos empezar a hacer cuando el niño ya tiene esa capacidad esa capacidad de razonamiento que ya les decía antes, que es alrededor de los 7 o 8 años. Bueno, ¿esto en qué se basa? Que el niño hoy se considere que tiene ese derecho de participar. Bueno, se basa en la Declaración de los Derechos del Niño, que dice que los niños tienen derecho a ser informados y tienen derecho a expresar su opinión. Y también a que se les tome en cuenta esa opinión, ¿verdad? Además de, existen todos estos derechos que tienen relación pues con lo que tiene que ver con la salud y con la educación. Entonces, fíjense, en nuestro caso, pues también esto está en la ley, está en el artículo 80 de la LOMNA, que dice que los niños y los adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones en los asuntos en que tengan interés y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo. O sea que esto tiene hasta un peso legal inclusive en nuestro país. Bueno, entonces esto es rapidito para recordar las 3 etapas de la participación en las decisiones, que es la información, el asentimiento y el consentimiento. O legalmente, claro, el niño está sometido a la patria potestad de los padres, teóricamente hasta los 18 años, y las decisiones, las finales, pues ilegalmente las toman los padres. Pero eso no, estas decisiones tienen que estar siempre, digamos, orientadas por el interés superior del niño, que es uno de los principios fundamentales de esta Declaración de los Derechos del Niño, y por supuesto también está en nuestra ley. Entonces, luego veremos lo que significa este interés superior del niño. Ningún interés puede estar por encima del interés del niño. Entonces, el otro elemento muy importante del niño es su vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver lo que es vulnerabilidad. Según la Real Academia Española, es un adjetivo que expresa la posibilidad de ser herido o recibir lesión física o moral. Se considera vulnerable la persona o grupo con mayor susceptibilidad a sufrir un daño significativo. Existen otras definiciones dependiendo a lo que se trate. Por ejemplo, cuando hablamos de consentimiento informado, son la gente que no está en capacidad de dar un consentimiento informado válido. Este es un término pues, que tiene muchas aplicaciones. El grupo vulnerable más importante en una población es el de los niños y adolescentes. Fíjense que en el caso nuestro, que la población actual se estima en el año 2023 de 28,8 millones y 9,4 están dentro de esa etapa de la niñez y la adolescencia. O sea que constituye el 32,6% de toda la población venezolana. Esto es de acuerdo
a la plataforma Un Venezuela. Entonces, vemos cómo este pediatra, este es un famoso pediatra argentino, Florencio Escardó, que tiene un libro sobre la pediatría psicosomática, y él insiste en que el carácter antropológico fundamental del niño es la indefensión, y que esta indefensión se ve en diversas facetas, ¿verdad? La biológica, la psicoafectiva, la educativa y la social. Entonces vamos a analizar rápidamente cómo están nuestros niños en cada una de esas facetas. En cuanto a lo biológico, el niño es vulnerable, biológicamente muy vulnerable, porque su maduración es lenta. Fíjense, este es un cuadro que sintetiza la maduración del niño en varias áreas, pues la motriz, la motricina, la cognitiva y la social, la socialización del niño. Y ve, eso se utilizan los pediatras pues para medir cómo va el desarrollo del niño. Y realmente, fíjense que los niños comienzan a poder desplazarse cuando tienen entre 9 y 12 meses. En cambio, si ustedes ven cualquier mamífero, nace y a las pocas horas ya está parado, ¿verdad? Entonces vemos cómo esos procesos son mucho más acelerados, en nosotros es muy lento en todos los aspectos, ¿verdad? Y eso genera una gran dependencia de los adultos. El niño no se puede valer por sí solo y necesita siempre que haya adultos que lo estén ayudando y protegiendo. También esta vulnerabilidad biológica tiene que ver también con que tiene unos altos requerimientos nutricionales. ¿Por qué? Porque él no solamente necesita energía para hacer sus actividades básicas y extraordinarias, sino que también tiene que usar esos requerimientos para el crecimiento y el desarrollo, pues es un proceso muy activo y muy rápido en este tiempo, ¿verdad? Y tiene inmadurez inmunológica. Quiere decir que no es capaz de... Esto lo sumamos. Esto sería las características de un niño en general en cualquier ambiente, pero si el ambiente donde él vive está caracterizado porque recibe una mala alimentación, el ambiente empieza desde el útero materno, y si la mamá es desnutrida ya empieza a nutrirse mal en este tiempo. Si hay privación de la lactancia materna, si en el hogar donde él nace hay inseguridad alimentaria, entonces su alimentación va a ser mala. Si encima de eso vive en un ambiente insalubre con carencias de vacunas y no se le aplican vacunas, va a tener con mucha frecuencia infecciones. Y todo eso es lo que lleva usualmente a este cuadro muy lamentable que es el de la desnutrición. En Venezuela, la desnutrición infantil es un problema sumamente grave. Fíjense, la desnutrición aguda en general se ve en un 10% de la población, pero en los más pequeños es mucho más marcada. Así vemos que en los menores de 12 años, 2 años puede ser hasta del 40% según Cáritas, ¿verdad? La desnutrición crónica, que es la más larga data y donde se afecta la talla, llega a tener entre los 3 y 5 años, llega a tener alrededor de un 30%. Estos son niños que nunca van a llegar a alcanzar su potencial genético de altura y mucho menos en otras áreas como el cognitivo, ¿verdad? Y en las áreas rurales el problema es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae todo este cuadro y la desnutrición que de ella se genera? Las secuelas que son el retraso del desarrollo cognitivo. Este retraso nunca, por más que ese niño se le cambie el ambiente, más nunca va a llegar a alcanzar el desarrollo cognitivo al cual está genéticamente, digamos, programado, ¿verdad? Y además tiene una alta morbilidad y a consecuencia de sus pocas defensas, pues tiene también una alta mortalidad. Entonces, es un círculo vicioso de la desnutrición que, digamos, está afectando en una forma muy importante a nuestra población infantil, o por lo menos a la gran mayoría de nuestra población infantil. ¿Cómo se responde a esta vulnerabilidad? Vamos a ver cómo está la atención sanitaria de los niños, ¿verdad? Tenemos que la atención curativa, pues el 87, esto es para la población en general, pero el niño vive dentro de esa familia que forma parte de esta población, o sea que esto es extrapolable a lo que recibe el niño. Entonces, esto es de acuerdo a un Venezuela del año pasado, vemos que el 87,8% de la población va al sistema público de atención, que
que no tienen atención primaria el 86,4%, que no tienen atención hospitalaria, o sea, la gente se enferma, necesita hospitalización y no alcanza a tenerla el 74,3%, que la mayoría de los servicios están inoperativos y cerrados, que no hay acceso, hay medicamentos actualmente, pero no hay acceso a ellos porque son muy costosos. Uno de cada tres recetas que se dan a una persona enferma no puede ser cumplido el tratamiento porque no tiene con qué comprarlo. El gasto público en salud ha caído en más del 50% y tenemos ausencia de estadísticas oficiales. No tenemos estadísticas oficiales. Todos lo sabemos a través de grupos privados que hacen esa pesquisa, ¿verdad? Y cómo se puede planificar en salud si no hay estadísticas, ¿verdad? Y la atención preventiva también. Las consultas de niños sanos y de higiene escolar se han extinguido. Antes todos los niños iban a control, hoy en día eso no se ve. Y por supuesto, a menos que, claro, vaya la atención privada. Y las coberturas vacunales son sumamente bajas, como ustedes lo pueden ver acá. Para que haya protección realmente de una población contra los agentes estos y evitar las epidemias, tiene que haber 95% o más de cobertura. Y miren lo que nosotros tenemos. Y esto lo sabemos no por las estadísticas oficiales, sino por lo que publica, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Es uno de los países con menor cobertura vacunal en América, en Sudamérica. Entonces, también tenemos una vulnerabilidad psicoafectiva, ya lo veíamos antes, ¿verdad? El amor es una necesidad básica. Ya se los decía en Horizonte, pues la Reina Mateo, la importancia que tiene el amor y que el niño que tenga cariño, que tenga amor y cómo influye eso en la estructuración de la personalidad, en el desarrollo del niño, en el aprendizaje e inclusive en el crecimiento somático, ¿verdad? Pero el niño no solamente necesita amor, también necesita límites, porque los límites le dan seguridad. Entonces tiene que haber un balance entre estas dos cosas, ¿verdad? Entre el amor y también los límites a su conducta. Entonces, en nuestro caso, pues, ¿qué tenemos? Tenemos niños que están siendo cuidados por madres adolescentes, por lo menos en alrededor de un 20% de los embarazos que tenemos en el país son embarazos adolescentes. Y entonces terminan siendo niñas que cuidan niños. Tenemos además el fenómeno de abandono paterno y o materno que es muy clásico en nuestra cultura, ¿verdad? Que alcanza hasta el 54% de las familias. ¿Verdad? Las familias uniparentales son digamos, lo común en nuestros medios, ¿verdad? Y sobre todo en los estratos más bajos de la población. Y a esto se ha sumado últimamente los efectos de la migración. Al principio, pues lo que migraban sobre todo eran hombres de 15 a 29 años. Eso ha ido cambiando en los años. Actualmente son de 30 a 49 años, pero de todas maneras son esas edades en que el hombre ya ha conformado pues un grupo familiar, ya tiene hijos, ¿verdad? Y además también hay que pensar un poco en la parte laboral. Esta es la fuerza laboral del país, la que se ha ido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay niños que se quedan y niños que se van. Los niños que se van, pues los niños que se quedan son criados por los abuelos. Y los niños que se van son criados lejos de los abuelos. O sea, les falta ese soporte familiar de amor, ¿verdad? Porque los padres tienen que buscar la manera de sobrevivir en su nuevo domicilio. Entonces, vamos a ver rápidamente la vulnerabilidad educativa del niño. Hay que tomar en cuenta que los primeros años de la vida son definitivos en el aprendizaje de las pautas de comportamiento social y en la adquisición de valores y de creencias, ¿verdad? Los niños son como barro, nosotros los moldeamos, los adultos los moldeamos en el hogar y los moldean también, y se moldean también en la escuela y en su medio, en su comunidad. Entonces, la situación de la educación en Venezuela es terrible, pues. Vemos que que la llamada educación básica, que va de los 3 a 17 años, según esta fuente que ya citábamos antes, en el año 2023, y esto es post pandemia inclusive, vemos que hay una asistencia irregular en la escuela y un poco más de la mitad de los niños tienen una asistencia irregular. Y de ese grupo asistieron 50 o menos días a clase el 18,1% de los niños. O fíjense, normalmente hay 180 días de clase y los que asistieron 50 sería como
casi la cuarta parte, pues casi tres cuartas partes del tiempo de clase dejaron de asistir. Hay niños, no es, el 10,8% de los niños no están escolarizados, hay deserción escolar en el 7,2%, por muchos factores que todos conocemos, pues, empezando porque a veces no tienen, no han comido y no pueden ir a la escuela, o no tienen cómo hacer el transporte, etcétera. No asisten a la escuela porque trabajan el 29,9% de los niños entre 7 y 17 años. Las escuelas están en un franco deterioro en su planta física, hay fallas de electricidad y agua en el 70-80%, hay déficit de docentes casi en el 80% de la escuela, y los que hay tienen una formación muy deficiente. Hay muy pocas oportunidades para el deporte y la recreación, y la alimentación escolar, que era un recurso pues que paliaba las deficiencias de la alimentación en la casa. Vemos que no la reciben casi el 60% de los niños, y si esto le sumamos los que lo reciben en forma irregular, tenemos que sobrepasa el 70%. Entonces, la situación educativa nuestra es crítica realmente, es terrible. Entonces, y tenemos en la también una vulnerabilidad social, ¿verdad? Y esa vulnerabilidad social se retrata en esto que se llama la pobreza multidimensional, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente también, ¿verdad? Entonces, en esta encuesta, en este informe de un Venezuela, se calcula que cerca del 70% de la población se considera pobre bajo estos criterios. Pues no podemos hoy extendernos a explicarlos, ¿verdad? Y dentro de ese grupo, los que tienen una pobreza severa y crítica son casi el 20%. Entonces, tenemos también estos elementos acá que nos pueden dar una idea de cómo vive ese alto porcentaje de la población. Carencia de alimentos casi en el 70%, sin acceso al sistema sanitario público también en esa misma proporción, con acceso inestable o sin acceso a agua o agua de mala calidad también cercano a ese cercano al 70%. Ya hablamos de la educación, el transporte público en la mitad de la población prácticamente no es accesible. El riesgo, el 45% de la población está en riesgo de desastre, quiere decir que están ubicadas sus viviendas inestables y en sitios muy peligrosos, ¿verdad? Y hay inseguridad, riesgo y inseguridad en el 41%, y la gente es víctima activa de inseguridad en el 24%, casi en la cuarta parte de la población. Entonces, además de eso, en esa violencia social tenemos la violencia reina en todos los ambientes, en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Hay maltrato, hay acoso, de diferentes tipos de acoso, el bullying, inclusive actualmente el ciberacoso, hay abuso, hay lesiones personales, hay homicidio. En todos estos elementos interviene el niño en dos formas. Interviene como víctima, ¿verdad? De toda esta violencia, pero también como victimario. Y muchas veces el mismo niño pasa de ser víctima a ser posteriormente victimario. Entonces, vemos cómo esta vulnerabilidad social la podríamos comparar con una lotería, la lotería de la vida, donde los niños reciben, sin haberlo merecido, el mayor impacto de todos los desórdenes de su medio familiar y del entorno social, económico, político y cultural, donde por azar les ha tocado nacer. Eso es lo que se llama la lotería de la vida. Fíjense cómo en nuestro medio, pues la parte social realmente es un contexto que hay que tomar en cuenta, porque es el contexto que rodea a la mayoría de nuestros niños. Los niños no están en capacidad de defenderse por sí solos, ellos requieren protección. Aunque esta protección no corrige la injusticia de base, solo es un paliativo de sus efectos. Paradójicamente, no deben ser protegidos en exceso y deben hacer uso progresivo de su autonomía para defenderse por sí mismos. Esto, lo que yo les decía antes, el balance, ¿verdad? Cuando amamos en una forma y sin límites, pues, o por lo menos sin establecer límites en las conductas de los niños, pues nos vamos a los excesos, y esos niños tampoco van a lograr una adultez sana. Entonces, fíjense, hablábamos de protección. La protección, el concepto de protección ha cambiado, inclusive ha cambiado en su proyección legal. Y vemos así como los niños
anteriormente se protegía a los niños, pero se protegía a los niños, sobre todo a los niños que estaban en una situación irregular, y se les tutelaba, y existía la llamada ley tutelar del menor. Luego de la Declaración de los Derechos del Niño en el 1959, y que ya aparece en nuestro medio la LOMNA en 1998, los niños han pasado a ser entonces titulares de derechos. Acuérdense ustedes que eso es un aspecto importante de la dignidad. Cuando nosotros hacemos a los niños titulares de derechos, lo estamos respetando su dignidad como persona. Eso genera una responsabilidad en el Estado de hacer respetar pues, los derechos del niño, y no que los irrespete el propio Estado. Y esto tiene pues una corresponsabilidad de la familia y de la sociedad. Y hablamos ahorita entonces, en este momento, pues de protección, en estos tiempos de protección integral. Entonces, fíjense, yo les decía, hay un principio rector dentro de esos derechos del niño y dentro de nuestra alumna, que es el mayor beneficio o interés superior del niño, que nunca lo debemos olvidar cuando estamos tomando decisiones sobre los niños, ¿verdad? Y es que nunca otro interés puede estar sobre el interés del niño. Y ustedes verán cómo se aplica pues a todas las situaciones en que nosotros tengamos que actuar y que tengan como centro pues niños. Y siempre el Estado debe velar porque esto se... Gracias.